Hola, hoy nos metemos con un tema denso, pero crucial. La Ley 9/2017, la de contratos del sector público aquí en España. Tenemos delante unos apuntes, parece que de presentaciones y notas, que intentan desgranar esta normativa. Nuestra idea es sacar lo esencial, ¿no? Intentar entender cómo va esto de la contratación pública, que es básico si trabajas con la administración o simplemente si quieres saber cómo se usa nuestro dinero. Parece complejo, sí, pero vamos a ver si lo ordenamos un poco y sacamos lo interesante. Exacto. Y es importante saber que esta ley no sale de la nada, ¿eh? Viene de directivas europeas, la 2014-23 y la 2014-24. El fondo es bastante claro. Se trata de asegurar principios básicos como pues, el libre acceso a licitar, la publicidad, que todo sea transparente y sobre todo la igualdad de trato, que no se discrimine. Claro. Y además, pues buscar que el gasto sea eficiente y proteger la libre competencia. Es, como decías, la guía fundamental para contratar con el sector público. De acuerdo, pues empecemos por ahí. ¿A quién afecta exactamente esta ley? Porque eso de sector público suena a que cabe casi todo. Y cabe, no te equivocas. A ver, cubre desde la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, ayuntamientos, diputaciones, ya sabes, pero también organismos autónomos, las universidades públicas, consorcios, fundaciones públicas. Un montón de figuras distintas. Sí, y sigue. Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, las entidades públicas empresariales, tipo Renfe o Adif, ¿sabes? Sociedades mercantiles con mayoría de capital público e incluso algunos fondos que no tienen ni personalidad jurídica. O sea que el abanico es enorme. Entonces, un momento, ¿todos estos siguen exactamente las mismas reglas, el mismo patrón? No, no exactamente. Y aquí viene una de las claves, que a veces confunde un poco. Dentro de todo ese sector público hay que distinguir. Por un lado están las administraciones públicas, las AEPP, que son como el núcleo duro. Estado, CCA, entidades locales, los organismos autónomos, universidades. El corazón de la administración, digamos. Eso es. Y luego hay otra categoría, un poquito más amplia, que son los poderes adjudicadores. Poderes adjudicadores. ¿Y eso qué añade? ¿Quiénes son? Pues mira, los poderes adjudicadores son, primero, todas las AAP, pero también se incluyen otras entidades, por ejemplo, algunas fundaciones públicas o mutuas colaboradoras. La clave para ser poder adjudicador, si no eres una AP pura y dura, es que te hayan creado para satisfacer necesidades de interés general, que no sean industriales o mercantiles, y que estés financiado o controlado mayoritariamente por el sector público. Ajá. Y esta diferencia entre AAP y poder adjudicador, que no es AAP, es fundamental, porque de eso depende qué normas se aplican a sus contratos. Entender esto es el primer paso. Sí. Entendido. Como muñecas rusas, una dentro de otra. Vale. ¿Y qué tipo de contratos regula la ley? ¿Hay cosas que deja fuera? Se centra sobre todo en los contratos onerosos, o sea, aquellos en los que hay un pago. La administración paga por un bien, una obra, un servicio. También algunos subvencionados muy concretos. Pero sí, claro que hay exclusiones importantes. Por ejemplo. Pues mira, no se aplica a la mayoría de contratos de defensa y seguridad, que esos van por otra ley. Tampoco a los convenios entre administraciones, ni a las encomiendas de gestión, que es otra cosa. Acuerdos internacionales, fuera. Ciertos contratos de I+D+I muy específicos, también. ¿Y temas de patrimonio o finanzas? Exacto. Los negocios sobre el patrimonio público, como comprar o vender un edificio de la administración, o la mayoría de los servicios financieros tampoco entran aquí. Ni, por supuesto, la relación de los funcionarios o del personal laboral. Se enfoca en la compra, en la contratación de obras, servicios y suministros. Vale, pues centrémonos en los que sí entran. ¿Cuáles son los tipos principales? Pues los grandes bloques son bastante reconocibles, ¿no? Tienes el contrato de obras para construir o reformar inmuebles, carreteras, lo que sea. Luego, la concesión de obras. Aquí una empresa construye y luego explota esa obra. Piensa en una autopista de peaje. Y asume el riesgo operacional, o sea, si va bien o mal el negocio. Ah, vale, asume el riesgo. Eso es. Y parecido, la concesión de servicios, pero para gestionar un servicio público, como podría ser una piscina municipal o la recogida de basuras.
también con esa transferencia de riesgo. Luego, el contrato de suministro, comprar o alquilar cosas muebles, desde ordenadores hasta coches o material de oficina, y el de servicios, que es un poco el cajón desastre para todo lo que sea hacer algo, que no sea obra ni suministro. Limpieza, consultoría, seguridad, formación. ¿Y si un contrato tiene un toco de todo? Una parte de obra y otra de servicio, por ejemplo. Esos son los contratos mixtos. Y sí, la ley tiene reglas para ver qué norma aplica. Normalmente se mira cuál es la parte principal, la que tiene más peso económico o la más característica. O si se pueden separar las partes, a veces cada una sigue sus reglas. Puede tener su complicación, sí. Has dicho antes que las reglas podían cambiar según quien contrataba. Mencionaste regímenes administrativo, privado y uno llamado SARA. ¿Puedes aclarar eso? Sí, claro. Es otra distinción básica. A ver, los contratos administrativos son los más típicos. Obra, concesión, suministro, servicios. Cuando los celebra una administración pública para sus fines públicos. Son los que están más regulados por esta ley. Luego están los privados. Privados, dentro del sector público. Sí, suena raro, pero es así. Son los que celebran los entes del sector público que no son administración pública. O a veces los que celebran las AAP, pero para objetos muy específicos que la ley considera no administrativos, como servicios financieros, algunos artísticos o suscripciones a revistas, por ejemplo. Y por último, los SARA. SARA, sujetos a regulación armonizada, creo. ¿Qué significa eso en la práctica? Exactamente. Pues significa que son contratos que por su importe económico tienen una relevancia especial a nivel europeo. Los celebra un poder adjudicador, sea AAPEP o no, y su valor estimado del contrato, el BEC, supera unos umbrales que fija la Unión Europea. Umbrales altos. Bueno, depende. Para obras y concesiones ahora mismo son unos 5,5 millones de euros. Pero para suministros y servicios es bastante menos, sobre los 143.000 o 221.000 euros, según si la entidad es estatal o de otro nivel. Y cruzar esa línea, ser SARA, de verdad que cambia las reglas del juego. ¿En qué sentido? ¿Qué cambia? Pues implica seguir procedimientos más estrictos, sobre todo más publicidad en el diario oficial de la UE, plazos más largos, todo para asegurar que empresas de toda Europa puedan competir. Y además determina qué recursos puedes usar si hay problemas, como el recurso especial que luego veremos. Y también afecta a qué tribunales van los líos, aunque la preparación y la adjudicación de casi todos va a lo contencioso administrativo. Los problemas que surjan después de firmar un contrato privado, en su ejecución, van a la jurisdicción civil. Ser SARA añade capas, digamos, de control y complejidad. Vale, parece que hay muchas reglas incluso antes de empezar. ¿Cómo arranca todo el proceso? La preparación del contrato. Pues mira, todo empieza con el expediente de contratación. El órgano que necesita algo tiene que abrir este expediente. Y esto es importante. Tiene que motivar, justificar por qué necesita ese contrato para un fin público. No vale contratar porque sí. Claro, hay que justificarlo. Exacto. Y ese expediente es como la carpeta del proyecto. Incluye documentos que son la Biblia de la licitación. El pliego de cláusulas administrativas particulares, el PCAP, que es como el contrato legal, con todas las condiciones jurídicas, económicas, los plazos, y el pliego de prescripciones técnicas, el PPT, que es la descripción detallada de lo que se necesita, las características técnicas. Suena a papeleo denso, sí. ¿Qué más tiene que incluir ese expediente inicial? Pues es fundamental justificar por qué eliges un procedimiento y no otro, abierto, restringido. También qué solvencia vas a pedir a las empresas, cómo has calculado el valor estimado del contrato, el UVEC, que sirve de base para muchas cosas, y algo que ahora es muy importante. Tienes que justificar por qué no divides el contrato en lotes. Ah, lo de los lotes. Sí, la regla general ahora es dividirlo, para que las pymes tengan más fácil participar. Así que si decides no hacerlo, tienes que explicar muy bien por qué. Interesante eso de fomentar a las pymes. Oye, ¿y se puede hacer una especie de sondeo de mercado antes de sacar los pliegos ya fijos? Sí, se puede. La ley lo llama consultas preliminares al mercado. Puedes hablar con expertos, con empresas del sector, para definir mejor lo que necesitas o ver qué soluciones existen. Es útil, la verdad, pero hay que hacerlo con mucha transparencia, para no dar ventaja a los que has consultado.
Y los resultados de esas consultas, en principio, deberías tenerlos en cuenta al preparar la licitación. Vale. ¿Y si hay mucha prisa? Porque estos procedimientos suenan a que llevan su tiempo. Sí, pueden ser largos, pero hay mecanismos para acelerar. Existe la tramitación urgente. Si justificas una necesidad que no puede esperar o un interés público especial, puedes acortar la mayoría de los plazos a la mitad. A la mitad. Bien. Y luego, para casos ya extremos, una catástrofe, un peligro grave e inminente, está la tramitación de emergencia. Ahí puedes contratar directamente, incluso de palabra, sin expediente previo, para actuar ya mismo. Eso sí, luego tienes que justificarlo todo muy bien, a posteriori, ante el Consejo de Ministros o el órgano que corresponda. Es muy excepcional. Entendido. Una vez preparado todo, llega el momento clave. Elegir a la empresa. La adjudicación. ¿Cómo se hace? El principio general es adjudicar a la oferta que presente la mejor relación calidad-precio. Ojo que no siempre es la más barata. Lo más habitual es usar el procedimiento abierto, donde cualquier empresa que cumpla los requisitos puede presentar su oferta, o el restringido, donde primero se hace una selección de empresas por solvencia y solo esas pueden ofertar. Pero hay más opciones. Sí, claro. Está el procedimiento con negociación, que se usa en casos más complejos, como cuando se necesita adaptar las ofertas o negociar aspectos técnicos o económicos. También el diálogo competitivo. Si ni siquiera la administración tiene clara la solución técnica al principio y necesita hablar con las empresas para definirla. O la asociación para la innovación, si lo que se busca es desarrollar un producto o servicio totalmente nuevo que no existe en el mercado. ¿Y quién valora todas esas ofertas? Normalmente interviene la mesa de contratación. Es un órgano formado por varios técnicos y juristas que asiste al órgano que tiene la capacidad de contratar. La mesa evalúa las ofertas siguiendo los criterios que se publicaron en los pliegos. Estos criterios pueden ser objetivos, precio, plazo, cosas que se miden con fórmulas matemáticas. O sea, números puros y duros. Exacto. Y luego criterios subjetivos, que dependen de un juicio de valor, la calidad técnica de la propuesta, las mejoras que ofrecen. Si estos criterios subjetivos tienen mucho peso, la ley exige que los valore un comité de expertos independiente para dar más objetividad. ¿Y si hay empate entre ofertas? ¿O si una parece demasiado barata, sospechosa? Para el desempate, hay criterios sociales fijados por ley. Se prioriza, por ejemplo, a empresas que tengan más trabajadores con discapacidad o que fomenten la igualdad de género. Y sí, se vigilan mucho las ofertas anormalmente bajas, las que llamamos temerarias. Si una oferta parece tan baja que no es creíble, se le pide a la empresa que la justifique muy bien antes de excluirla. Se trata de evitar ofertas inviables que luego den problemas en la ejecución. Vale. ¿Y una vez evaluado todo? Pues la mesa hace una propuesta de adjudicación al órgano de contratación. Se le pide al licitador elegido que presente la documentación final, estar al día con Hacienda, Seguridad Social, la garantía definitiva. Si todo está correcto, el órgano de contratación adjudica formalmente. Y después viene la formalización, la firma del contrato. Pero ojo, en los contratos SARA hay que esperar obligatoriamente 15 días hábiles desde que se notifica la adjudicación antes de firmar. ¿Por qué se espera? Por si alguien quiere interponer el recurso especial del que hablaremos, para dar tiempo a recurrir antes de que el contrato esté firmado y sea más difícil pararlo. Entendido. Hablemos entonces del contrato ya firmado. ¿Cuáles son los elementos clave ahí? ¿Las partes? ¿El objeto? ¿El precio que mencionabas? Exacto. A ver, por un lado tienes a la administración, representada por el órgano de contratación, y tiene ciertas, prerrogativas o poderes especiales que no tendría un particular. Puede interpretar el contrato unilateralmente, puede modificarlo por interés público, aunque con muchos límites, como veremos, o incluso resolverlo si el contratista incumple gravemente. Poderes importantes. Sí. Y por otro lado está el contratista, la empresa o el profesional. Tiene que cumplir, claro, pero antes de eso tuvo que demostrar que tenía capacidad legal para contratar, solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional. Y muy importante, no estar afectado por ninguna prohibición de contratar. Prohibiciones de contratar. ¿A qué te refieres? ¿Qué tipo de cosas te impiden trabajar con la administración? Son situaciones graves tasadas en la ley. Por ejemplo, haber sido condenado por delitos de corrupción, cohecho, fraude, delitos contra la hacienda pública o la seguridad social.
También tener deudas importantes con Hacienda o la Seguridad Social. O haber sido sancionado por infracciones graves en materia laboral o medioambiental. O incluso haber presentado documentos falsos para intentar conseguir un contrato. Estar en esa lista negra, digamos, te excluye de poder licitar. Entiendo. Además, para contratos de obras de más de 500.000 euros, se exige estar clasificado, que es como una especie de sello de calidad previo que acredita tu solvencia de forma general. Y también es posible que varias empresas se unan temporalmente, formando una UTE, una unión temporal de empresas, para presentar una oferta conjunta. Vale. ¿Y sobre el objeto del contrato y el precio? Pues el objeto tiene que estar perfectamente definido, claro. Y, como decíamos, la regla general es dividirlo en lotes si es posible técnicamente y económicamente, para facilitar la competencia y el acceso de pymes. El precio tiene que ser cierto, determinado, en euros, y normalmente el IVA se indica aparte. ¿Y se puede revisar ese precio si, por ejemplo, suben mucho los materiales? Es posible, pero la revisión de precios está muy limitada. Es un tema delicado. Normalmente solo se puede aplicar si el contrato ya lleva ejecutado al menos un 20% y ha pasado un año desde la formalización, aunque hay excepciones. Y siempre tiene que hacerse aplicando unas fórmulas matemáticas que deben estar previstas en el pliego. No se puede revisar el precio de forma discrecional. Se busca dar estabilidad, pero claro, a veces genera problemas si los costes se disparan de forma imprevista. Ya me imagino. ¿Y la duración de los contratos? ¿Pueden ser indefinidos? No, en absoluto. La duración está limitada. Como regla general, para suministros y servicios el máximo son 5 años, incluyendo posibles prórrogas. Las concesiones sí pueden ser más largas, porque hay que amortizar inversiones importantes, pero también tienen topes máximos, por ejemplo, 40 años para concesiones de obras. Las prórrogas son posibles, pero tienen que estar previstas en el pliego y tienen que ser acordadas expresamente, no son automáticas. ¿Y las garantías? Mencionaste antes la garantía definitiva. Sí, hay dos tipos principales. La provisional, que a veces se pide para poder licitar, es excepcional, máximo un 3% del presupuesto, y la definitiva, que esa sí es obligatoria casi siempre para el que gana. Suele ser un 5% del precio ofertado, IVA excluido, y sirve como una especie de fianza para responder si el contratista incumple sus obligaciones. Bien, el contrato está en marcha, ejecutándose. ¿Qué pasa durante ese tiempo y cómo termina todo? Significa que, en principio, asume los riesgos normales del negocio. Si le va mejor o peor de lo esperado por causas normales, es su problema. Solo se puede librar si demuestra fuerza mayor, algo realmente imprevisible e inevitable, como una inundación catastrófica. O sea que asume bastante riesgo. Sí. Y tiene que cumplir los plazos pactados. Si se retrasa sin una causa justificada, la Administración le impone penalidades económicas, que suelen ser diarias y proporcionales al precio del contrato. Si la demora es muy grave o las penalidades acumuladas alcanzan un cierto límite, normalmente múltiplos del 5% del precio, la Administración puede incluso resolver el contrato por incumplimiento. ¿Y la Administración? ¿Qué obligaciones tiene? Aparte de las prerrogativas. Mencionaste el pago. Exacto. Su obligación principal, aparte de facilitar la ejecución, es pagar el precio. Y tiene un plazo, 30 días desde que se aprueban las facturas o las certificaciones de obra. Es un plazo estricto. ¿Y si no cumple? Si tarda más. Pues tiene consecuencias. Si la Administración se retrasa más de 4 meses en pagar, el contratista tiene derecho a suspender el cumplimiento de su parte del contrato. Y si la demora supera los 6 meses, el contratista puede incluso pedir la resolución del contrato por incumplimiento de la Administración. Es un mecanismo de protección importante para las empresas, claro. Habías dicho que la Administración podía modificar el contrato por interés público. ¿Con qué límites? Suena un poco abierto. Sí, pero está muy acotado, ¿eh? Las modificaciones son uno de los puntos más controlados de la ley, precisamente para evitar que se usen para alterar sustancialmente el contrato o adjudicar cosas nuevas sin licitación. Hay dos tipos principales. Las que estaban previstas en el pliego de forma clara e inequívoca, cuándo, cómo, en qué condiciones, esas se pueden hacer si no alteran la naturaleza global del contrato y suponen como máximo un 20% del precio inicial. ¿Y si no estaban previstas? Si no estaban previstas, la cosa se complica mucho. Solo se permiten por unas causas muy tasadas. Por ejemplo, si hacen falta prestaciones adicionales que se han vuelto indispensables y que no se podían prever, o por circunstancias sobrevenidas e imprevisibles.
Y aún así tienen límites muy estrictos. La modificación no puede superar el 50% del precio inicial del contrato, sumando todas las modificaciones no previstas. Es un equilibrio difícil, ¿eh?, entre la necesidad de adaptar el contrato a la realidad y el riesgo de desvirtuar la licitación original. Ya veo. Y finalmente el contrato se acaba. ¿Cómo? Pues lo normal y deseable es que se extinga por cumplimiento. El contratista termina el trabajo, la administración comprueba que está todo bien y lo recibe formalmente, es el acto de recepción. A partir de ahí suele empezar un plazo de garantía por si aparecen defectos ocultos, pero también puede acabar antes de tiempo por resolución, si las cosas van mal. ¿Por qué causas se puede resolver? Pues por varias. La muerte o incapacidad del contratista, si era una persona física clave, si la empresa entra en concurso de acreedores y eso impide cumplir, por mutuo acuerdo entre las partes y sobre todo por incumplimientos graves, ya sea del contratista, no empezar a tiempo, dejar el trabajo, incumplir obligaciones esenciales, o de la propia administración, el impago prolongado que comentamos, o modificar el contrato fuera de los casos permitidos. ¿Y puede un contratista, digamos, traspasar el contrato a otra empresa si no puede seguir? ¿O subcontratar partes del trabajo? La cesión del contrato, o sea, pasárselo entero a un tercero, requiere la autorización expresa de la Administración. Y hay requisitos como que el contratista original ya haya ejecutado al menos un 20% del contrato. No es tan fácil. La subcontratación, en cambio, sí está permitida en general. Subcontratar partes. Sí, subcontratar partes del trabajo a otras empresas. Es habitual. Se pueden poner límites en los pliegos para las partes más importantes o esenciales del contrato, pero en general se permite. Eso sí, el contratista principal sigue siendo el único responsable frente a la Administración y tiene que comunicar a quien subcontrata y asegurarse de que los subcontratistas cumplen ciertas obligaciones, como estar al día de pagos con sus trabajadores y con la seguridad social. Incluso hay obligación de pagarles puntualmente. Todo este proceso con tantas reglas, seguro que a veces surgen problemas. ¿Qué pasa si hay dudas sobre si el contrato es válido o si la adjudicación se hizo bien? Claro, pueden surgir conflictos. La ley contempla causas de nulidad de pleno derecho para los vicios más graves. Falta total de capacidad o solvencia, falta de crédito presupuestario, adjudicar un contrato sin seguir ningún procedimiento. Y causas de anulabilidad para otros incumplimientos, por ejemplo, modificar el contrato saltándose en los requisitos o incluir cláusulas abusivas. Para atacar estos vicios se puede ir a los tribunales ordinarios, pero además hay una herramienta específica muy importante: ¿Cuál? el recurso especial en materia de contratación. El recurso especial suena importante, sí. Una vía rápida. Esa es la idea, sí. Es un recurso que se presenta en vía administrativa, pero no lo resuelve la misma administración que ha contratado, sino un órgano independiente. A nivel estatal es el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, el TAC, y las comunidades autónomas suelen tener los suyos. ¿Y contra qué se puede poner ese recurso? Pues contra los actos más importantes del procedimiento de licitación, contra los anuncios, contra los pliegos si crees que son ilegales, contra las decisiones de admitir o excluir a licitadores, contra la propia adjudicación. También contra modificaciones contractuales que se consideren ilegales o contra encargos a medios propios que no cumplan los requisitos. ¿Y se puede usar para cualquier contrato? No, no para todos. Está pensado principalmente para los contratos de mayor relevancia económica o complejidad. Se aplica obligatoriamente a los contratos SARA, los que superan los umbrales europeos que dijimos. También para otros contratos administrativos que, sin ser SARA, superen ciertos umbrales. Ahora mismo, 3 millones de euros para obras y concesiones y 100.000 euros para servicios y suministros. Y siempre que el contrato lo adjudique un poder adjudicador. ¿Es obligatorio usarlo o puedes ir directo a los tribunales? Es potestativo, puedes elegir. Puedes ir directamente al contencioso administrativo. Pero el recurso especial tiene una ventaja enorme: ¿Cuál dirías que es la principal ventaja? la suspensión automática. Si recurres el acto de adjudicación, la tramitación del contrato se paraliza automáticamente. La Administración no puede firmar el contrato hasta que el tribunal resuelva el recurso. Esto es fundamental para que el recurso sea efectivo, para evitar que se consuma una ilegalidad. Claro, para que no sea demasiado tarde. Exacto. Además, el plazo para ponerlo es corto, 15 días hábiles desde que conoces el acto, y el tribunal tiene que resolver también rápido, en teoría, en un máximo de 2 meses, aunque a veces tardan más. Si no resuelven, se entiende desestimado. Es una garantía muy importante para las empresas que participan en licitaciones. Entonces, si intentamos resumir un poco la esencia de toda esta ley,
que es bastante compleja. ¿Qué destacarías? Parece un intento de equilibrar muchas cosas, ¿no? Totalmente. Yo creo que busca precisamente ese equilibrio. Por un lado, la necesidad que tiene la Administración de contratar para poder funcionar y prestar servicios. Por otro, la obligación de hacerlo con transparencia total, gastando el dinero público de forma eficiente y, sobre todo, garantizando la máxima competencia y la igualdad de oportunidades para todas las empresas. Puntos clave para quedarse con la idea general. Pues yo diría, primero, entender bien ese concepto amplio de sector público y las distinciones importantes dentro, AEPP, poder adjudicador, si es SARA o no. Segundo, la variedad de tipos de contratos y de procedimientos de adjudicación que intentan adaptarse a cada necesidad. Tercero, la importancia capital de los pliegos, el PCAP y el PPT, que son realmente la ley del contrato. Son las reglas del juego. Exacto. Cuarto, los requisitos de capacidad y solvencia que se exigen a las empresas y la lucha contra la corrupción a través de las prohibiciones de contratar. Quinto, el juego de poderes y deberes. Las prerrogativas de la Administración, sí, pero también sus obligaciones, como la de pagar a tiempo. Y sexto, los mecanismos de control y de recurso, especialmente ese recurso especial como garantía para los licitadores. Para quien nos escucha, tener una idea de esta estructura, de cómo funciona, puede ser muy útil, ya sea porque su empresa quiere contratar con la Administración o como ciudadano para vigilar un poco cómo se gasta el dinero público, o simplemente para entender cómo se hacen realidad muchas obras y servicios que usamos cada día. Hemos visto una ley muy detallada, muy procedimental, buscando esa objetividad, esa igualdad, pero también hemos visto que tiene mecanismos para casos de urgencia o para situaciones complejas, como la tramitación de emergencia o la posibilidad de negociar en ciertos casos. Cierto. Y eso deja una reflexión interesante, creo yo, flotando sobre todo este marco legal. ¿Dónde está el punto de equilibrio óptimo? ¿Cómo se consigue la agilidad que a veces necesita la gestión pública para ser eficaz sin sacrificar el rigor de los procedimientos que está ahí para proteger el interés general y la igualdad? Es la gran pregunta, ¿no? Sí. ¿Consigue la ley actual encontrar ese balance? ¿O en la práctica del día a día quizás a veces la balanza se inclina demasiado hacia una rigidez que dificulta actuar? ¿O al revés, hacia una flexibilidad que en ocasiones podría rozar la discrecionalidad? Es algo sobre lo que se debate mucho y sobre lo que seguro que hay que seguir reflexionando. Una pregunta compleja, sí, y sin respuesta fácil. La dejamos ahí planteada. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión en la ley de contratos del sector público. Hasta la próxima.